tardes. Buenas Bueno, tardes, profe. ¿cómo les va? Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con procedimiento administrativo. Tengo entendido que la clase pasada vieron principios del procedimiento administrativo, la diferencia o se quiere la distinción existente entre proceso y procedimiento. Proceso, rápidamente, cuando hablamos de la instancia judicial o de las instancias donde el administrado va y reclama instancia judicial, y procedimiento, la etapa reservada dentro de la administración pública, ¿sí? Y dentro de procedimientos, que es lo que nos atañe a nosotros, también seguramente vieron la distinción entre procedimientos especiales y procedimiento general. Que rápidamente la distinción entre procedimiento general y procedimiento especial es que tenemos una ley marco general que regula los procedimientos, que establece los principios que rigen los procedimientos administrativos, y a su vez existen, por características especiales que tengan cada uno de ellos, procedimientos especiales. Entonces vamos a entender que existen, por ejemplo, en el ámbito de administración pública, la ley de procedimiento general, pero también tendremos reglamentos que regulan, por ejemplo, los procesos de licitaciones y de compras de la administración, procedimientos que regulan los procedimientos disciplinarios, es decir, el sumario administrativo, otros procedimientos que regulan el acceso a los cargos o los concursos para ingreso a la administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esos serían, en este caso, procedimientos especiales. Por otro lado, ustedes estuvieron viendo con Andrés la clase pasada principios que rigen la materia del derecho administrativo, del procedimiento administrativo general, que tienen como objeto poder determinar, ¿sí?, cómo debe ser el funcionamiento de la administración en cada uno de los procedimientos, independientemente de que sean procedimientos de carácter especial o procedimientos generales. Obviamente, los procedimientos especiales generalmente resguardan algún principio en particular con mayor severidad que lo hacen otros procedimientos. Ejemplo, en el procedimiento de compras, quizás lo que se intenta resguardar es la igualdad entre las partes a la hora de ser oferentes, el principio de bilateralidad, la posibilidad de la transparencia o la necesidad de transparencia en los procedimientos. Y tendremos otros procedimientos, como puede ser el procedimiento disciplinario, en el cual lo que se busca velar es esto del principio en el artículo 18. Rápidamente, seguramente con Andrés, ustedes vieron el principio de instrucción e impulsión de oficio, que es aquel principio en el cual se establece que la obligación o el deber de impulsar y de producir la prueba en el procedimiento administrativo recae sobre la administración pública. No obstante, la posibilidad de principio que es resguardar ciertos derechos de acceso a una resolución por parte de la administración. Entonces, determinados requisitos no esenciales o formalidades no esenciales en el procedimiento podrán ser resarcidas o subsanadas durante el mismo procedimiento sin que se decaiga el derecho del administrado a hacer una presentación. Después, obviamente, como en todo procedimiento, la necesidad de celeridad, de economía y sencillez en las tramitaciones. Y otros principios básicos y fundamentales del procedimiento está vinculado a lo que hoy se llama tutela administrativa efectiva, o lo que se llamó en su momento, antes de la reforma de la ley bases, el principio debido procedimiento adjetivo, ¿sí? Hoy, en la realidad, se llama tutela administrativa efectiva,
y tiene como objeto cuatro principios. El primero es el derecho a ser oído, el segundo, el derecho a ofrecer y producir prueba, el tercero es el derecho a una resolución fundada, ¿sí? Y por último, incorporado por la ley bases, el principio de plazo razonable de la resolución, ¿sí? O el requisito de un plazo razonable para la resolución. Eso es en materia de principios. Hoy vamos a cómo se cuentan los plazos, qué es la vista, qué es la notificación, ¿sí? Dónde tramita el procedimiento. Por último, veremos lo que tiene que ver con los recursos administrativos, que son la forma de impugnar los actos que se dictan en el marco de los procedimientos administrativos como resolución final de un procedimiento. Hasta acá se viene entendiendo. Asumo que sí. Bien. Uno de ellos era la competencia. Esto está regulado también en la Ley de Procedimiento Administrativo de Nación, en el artículo 3, pero lo que me interesa que se quede en respecto a la competencia del órgano es que es un requisito para la validez del acto administrativo. Para que un órgano pueda dictar válidamente un acto administrativo, debe estar dentro primero de la esfera de su competencia. ¿Y esto qué quiere decir que esté dentro de la esfera de su competencia? Bueno, difícilmente el ministro de Economía pueda dictar resoluciones referidas a lo que tenga que ver con la salud pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que está fuera de la competencia o fuera de la esfera de competencia del ministro de Economía, que eso corresponde a lo que representa el Ministerio de Salud o el ministro de Salud lo tiene dentro de sus competencias. Entonces, supongamos que el ministro de Economía quisiera firmar un acto administrativo por el cual cesantea a un empleado público del Ministerio de Salud, no existe competencia. Hablamos de competencia, hablamos de distintos niveles de competencia. Hablamos de competencia territorial, obviamente el acto cuenta validez por la competencia de quien lo dicta. Y obviamente también nos permite saber a nosotros ante quién tenemos que hacer nuestras presentaciones o nuestros requerimientos y quién es la autoridad que debe resolver. ¿Sí? Eh, ustedes realizan un reclamo del salarial, ministro de Justicia, que incorpore determinado plus o que se les dé determinado equipamiento para poder realizar sus tareas. El ministro de Justicia dice en este momento, y se ordena
se cambia esta cuestión. Entonces, la administración o las personas de derecho público tienen que tener autorización manifiesta para poder realizar algo, de lo contrario, lo tienen prohibido. Es decir, el ministro de Salud tiene que tener efectivamente demostrada a través de una ley de ministerios o una determinada reglamento o lo que sea, que está dentro de sus competencias realizar determinada tarea. Si no está dentro de O esas sea, competencias perdón, profe. expresamente establecidas, no lo podrá hacer. ¿Sí, Dayana? O sea que todos los actos que se realicen en el derecho público tienen que estar avalados por ley, Exacto. previamente. Porque es parte de lo que se llama principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Que también lo vieron seguramente en la clase pasada, que toda la actividad de la administración se asienta en normas, en el derecho que autoriza a su accionar. ¿Sí? Esto es lo importante de esta instancia. Sigamos avanzando un poquito con la cuestión del procedimiento. ¿Dónde se vuelca todas las actuaciones dentro del procedimiento? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? ¿Dónde vuelcan las actuaciones? Es decir, ¿el procedimiento eh, se desarrolla en el aire o está plasmado en algún instrumento? No, tiene que estar plasmado. Amado. ¿Y dónde se plasma? ¿Qué les Que es parece? un Sin miedo a acto equivocarse, ¿eh? administrativo. ¿Cómo? Es un acto administrativo, tiene que estar El plasmado. acto administrativo da cierre al procedimiento, ¿sí? Pero todo lo que dio como resultado ese acto administrativo, todas esas actuaciones que fueron dando, que dan como resultado este acto administrativo, se asientan en algún espacio físico. ¿Cómo se llama ese espacio físico donde se asientan? Lo saben, ¿eh? Lo saben porque trabajan todo el tiempo con eso, generalmente. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Un expediente? Exactamente, en el expediente, ¿sí? Toda la actuación administrativa tramitan dentro de lo que se llama un expediente administrativo. Hoy, con el proceso de despapelización, pasaron a convertirse en expedientes electrónicos, pero no dejan de ser expedientes. ¿Y qué es un expediente? Bueno, es justamente eso, el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que van a servir de antecedentes y fundamentos a eso final que es el acto administrativo, ¿sí? Y obviamente todas aquellas diligencias encaminadas a ejecutarlo. Entonces, la estrella del procedimiento, o mejor dicho, donde vamos a poder ver cómo se desarrolla un procedimiento, es única y exclusivamente en un expediente. ¿Sí? Todo lo que no esté en el expediente, dentro del procedimiento no existe. Entonces, difícilmente, dentro de un procedimiento, si nosotros a la hora de ver un acto, todos los fundamentos, la prueba, los dictámenes, los informes, todo que ese acto administrativo tome para poder tomar una resolución, deberá estar volcado en el expediente. Si no está en el expediente, no existe, con lo cual no puede tomarse como fundamento de la decisión que se tome. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Bien. Eso está, generalmente vamos a estar trabajando, no obstante que ustedes puedan ir a las leyes de provincia, la idea nuestra es darles un pantallazo general de cómo es un procedimiento administrativo, con lo cual, por una cuestión de estructura de la cátedra y de cómo desenvolvemos las clases, vamos a estar hablando de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Ustedes esto mismo que van a encontrar acá, lo pueden encontrar en las leyes provinciales, ¿sí? Que es la ley de procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires, lo buscan así y lo van a encontrar. Eh, por otro lado, algo fundamental de todo lo que sucede en el expediente son las presentaciones que hagan los particulares. Generalmente,
Lo que sucede en muchos casos, más allá de aquellos expedientes que se inician de oficio por la administración, muchas veces son por reclamos del administrado. Pensemos en el pedido de una autorización para construir. Pensemos en el pedido de remoción de un árbol en la vía pública, el pedido de un medicamento al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso generalmente se inicia con un reclamo, un pedido del administrado que va a solicitar algo a la administración. Uno de los principios de los que habíamos hablado anteriormente es este principio de informalismo. Con lo cual, lo que se establece es que estos escritos que se van a ser incorporados al expediente tienen la característica de no requerir formalidades que no sean esenciales. Es decir, el escrito yo lo puedo presentar y equivocarme de oficina dentro de un ministerio y en vez de presentarlo por mesa de entrada, presentarlo en una dirección o presentar el escrito caratulado de una forma y que realmente no sea esa la forma en que había que caratular el expediente. Pero la obligación de la administración es tomar ese escrito y reencauzarlo por la vía que corresponda. Es decir, si lo presentamos en una oficina que no era la correcta, deberá reencauzarlo y enviarlo a la oficina que corresponde. Si lo caratulamos mal, que es lo que sucede por ahí o generalmente con los recursos, la administración deberá reinterpretar ese escrito y reencauzarlo por la vía recursiva que corresponda. ¿Esto por qué? Porque rige el principio de informalismo en aquellas cuestiones que no sean formalidades esenciales. Y esto significa que obviamente yo en el escrito te tengo que exigir que me pongas el nombre, ¿sí? Yo necesito saber quién lo presenta. Si viene sin nombre, obviamente yo no voy a poder identificar de quién se habla y naturalmente no voy a poder dar una resolución. Necesito que tenga la firma, necesito que explique qué es lo que requiere, ¿sí? Mínimamente, pero que lo explique, en qué lo fundamenta, si tiene alguna prueba, etcétera. Ahora, cuestiones que no sean esenciales lo debe solucionar o lo debe reencauzar la misma administración. Esto está vinculado también a que en los procedimientos administrativos no es necesario el asesoramiento jurídico o el patrocinio letrado, ¿sí? Es decir, no es una obligación, como sucede en los procesos judiciales, que la persona que se presenta a reclamar algo a la administración sea patrocinado por un abogado. Esto tiene que ver con el principio de gratuidad de los procedimientos administrativos y con la necesidad de generar la posibilidad de acceso, ¿sí?, a requerir a la administración. Si cada vez que tuviéramos que pedirle algo a la administración deberíamos contratar a un abogado, probablemente el administrado siempre se quedará sin la posibilidad de reclamar, ¿sí? Pienso, si ustedes tuvieran que contratar a un abogado para pedir un permiso de obra, sería demencial. Si ustedes tuvieran que contratar a un abogado para pedir que retiren un árbol que se está por caer en la puerta de su casa, no tendría demasiada lógica, ¿sí? Lo mismo, si ustedes tienen una empresa y se quisieran presentar en un proceso de contratación o de licitación y necesitaran que eso lo presente un abogado, la verdad encarece muchísimo la posibilidad de acceder al procedimiento. Con lo cual, la idea del procedimiento es esto, de la no necesidad del patrocinio letrado. Y esto os abre obviamente la puerta o la necesidad de que haya cierta flexibilidad a la hora de la presentación de los escritos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, sí, se entiende. Entiende, sí. Bien. Bueno, respecto a quienes pueden presentar escritos, primero, en todo procedimiento generalmente, en todo procedimiento siempre hay una parte que es el Estado, ¿sí? No lo llamemos como parte, si se quiere, sino que es las actuaciones necesariamente requieren la intervención del Estado. Por el otro lado, muchas veces, o la mayoría de las veces, aparecen los particulares o aquel interesado. Con lo cual se habla de que tiene que cumplir con dos condiciones: la condición de la capacidad y la condición de la legitimación. Cuando hablamos de capacidad, no requiere demasiado análisis, es la capacidad que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, pensemos en toda persona apta para poder representarse por sí mismo
ante la administración o ante la justicia, ¿sí? Que puede ejercer por sí mismo sus derechos. ¿Quiénes no quedan incluidos? Y, por ejemplo, los menores de edad, ¿sí? Los adolescentes. Las personas con capacidad restringida, las personas con capacidades restringidas que necesitan de un curador. Bueno, toda persona inhabilitada, hablamos de capacidad en ese sentido. La segunda cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con la legitimación que rige en el derecho administrativo, con la reforma de la ley base se incluyó un nuevo término, que es el derecho o interés jurídicamente tutelado. Es decir, toda aquella persona que tenga un derecho o interés jurídicamente tutelado. Era modificar eh, la fórmula que establecía la vieja ley de procedimiento administrativo que hablaba de derechos subjetivos o intereses legítimos, que al lado de la nueva que habla de derechos o intereses jurídicamente tutelados es mucho más restrictiva. La nueva es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque se adapta a lo que estableció la nueva constitución, nueva ya de 1994, que amplía la legitimación a diferentes actores. Entonces, nuestra ley de procedimiento administrativo estaba como en contradicción con eso, ¿sí? Por un lado teníamos la Constitución que ampliaba, que vos podías presentarte, por ejemplo, con un pedido por impacto ambiental y que ahí el interés, el interés legítimo o el derecho subjetivo parecía que no estar contemplado. Y por el otro tenías la Constitución que te decía ampliación de legitimación, cualquier persona que tenga un derecho o un interés jurídicamente tutelado, ¿sí? Bueno, hubo una armonía a partir de la reforma de la ley bases en este concepto en particular. Ahora hablamos en legitimación de derecho o intereses jurídicamente tutelados. Bien, y lo que les decía recién, para retomar la cuestión de obviamente la representación. Sabemos que a la administración nos vamos a presentar por derecho propio, que es lo que veníamos hablando. Podemos presentarnos por representación convencional, que es en el caso de que tienen alguna incapacidad o que están inhabilitadas, se presentan a través de representantes. Y por el otro tenemos justamente la representación legal, que es la posibilidad de presentarnos con patrocinio letrado. Porque hay una cosa que sí es importante que sepamos, que no es obligatorio el patrocinio, pero nada impide que nosotros nos presentemos con patrocinio letrado. ¿Qué sucede muchas veces? Hay ciertas complejidades de las temáticas que se van a abordar que muchas veces el administrador prefiere que lo lleve una persona o un abogado que tenga experiencia en la materia. Entonces, supongamos que alguno de ustedes es sujeto pasivo en un procedimiento disciplinario, es decir, en un sumario administrativo. Bueno, hay muchas cosas en su defensa que probablemente las haga mejor un abogado que lo que puedan hacerlo ustedes mismos. Entonces, la posibilidad está de que ustedes elijan tener un patrocinio letrado. Bien. Otra cuestión importante dentro de los procedimientos es la cuestión vinculada a los plazos, ¿sí? En tema plazos, a mí me interesa que se lleven tres conceptitos. El primero es que los plazos se cuentan en en días y horas hábiles administrativos, ¿sí? Esa es la primera referencia que nos tenemos que llevar. ¿Sí? ¿Cómo se cuentan los plazos? Días y horas hábiles administrativos. Eh, la segunda cuestión importante son que los plazos Perdón, pero ¿por qué son decía obligatorios. horas Sí. hábiles de 8 a ¿Cómo? 14? ¿Horas hábiles de 8 a 14? Claro, sí, dependiendo de en qué horario estemos hablando de la administración. Hay administraciones que inician su jornada a 7:30 y otras que inician 8 de la mañana. Pero Ah, sí, está bien, el sabía que horario el hábil, cierre de esa oficina. exacto, el horario de actividad de la oficina en particular. La Sí. segunda cuestión importante es que los plazos son obligatorios, tanto para el particular como para la administración. Aunque la práctica esto lo desmiente bastante, porque lo que termina sucediendo con respecto a la administración es que los plazos terminan siendo ordenatorios y no obligatorios, es decir, que terminan siendo orientadores
para determinar en cuánto tiempo debería expedirse la administración respecto a algo. Lo cierto es que después en la práctica y bajo justificativos, esos plazos suelen extenderse. La tercera cuestión importante, y esta es medular, ¿sí? Es medular, va a ser pregunta de examen, es que los plazos son perentorios. Perdón, no son perentorios, ¿sí? Los plazos en derecho administrativo o en los procedimientos administrativos no son perentorios. ¿Qué significa esto de que los plazos no son perentorios? Que transcurrido el plazo establecido, la persona no pierde el derecho a ejercerlo, ¿sí? Cuando un plazo es perentorio, significa que por ministerio de ley el derecho decae, es decir, ya no podés ejercitarlo. Por más que lo tengas, no podés ejercerlo. Eso es lo que sucede generalmente en los procesos judiciales. En derecho administrativo esto no es así. Los plazos no son perentorios, con lo cual se entiende que, por ejemplo, una prueba no presentada en plazo, podrás presentarla más tarde, un escrito presentado un par de horas más tarde también podrá ser presentado. Bueno, no hay problemas con los plazos, no son perentorios. Hay una sola excepción a esto y también es pregunta de examen. ¿Cuáles son los únicos plazos que no son perentorios, que son perentorios, perdón, en el procedimiento administrativo? Los plazos para interponer recursos, ¿sí? Entonces, en el caso de los recursos administrativos, si vos no presentás el recurso en el plazo establecido por la ley, perdés el derecho a presentarlo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, la regla es que los plazos en procedimiento administrativo no son perentorios. La excepción a la regla son los plazos para interponer recursos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Por favor, no quiero confusiones en el examen, porque ya les advertí que va a ser pregunta de examen. Bien. Otra cuestión que tiene que ver con los plazos, y tiene que ver con esto de las horas hábiles, es el plazo de gracia, que rige tanto en provincia como en nación, ¿sí? En nación tenemos plazo de gracia de las 2 primeras horas del día hábil siguiente, hábil administrativo siguiente, y en provincia tenemos el plazo de gracia de las primeras 4 horas del día hábil siguiente. ¿Qué quiere decir plazo de gracia? Es la posibilidad de que, vencido el plazo en la fecha que se establecía, nos dan esas horas iniciales del día hábil siguiente para poder hacer la presentación que se nos estaría venciendo el día hábil anterior. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. O sea que a nivel provenzal Ah, 2 horas y, no, perdón, a nivel no, al provincial revés. 4 horas y nación 2. Correcto, correcto. Bien. Última cuestión que vamos a ver antes del recreo es la vista del expediente. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que es la vista? La Una presentación. revisión. ¿Cómo? Dar vista, no sé si va a ver mi compañera, que todas las partes tomen vista del expediente, o sea, tomen conocimiento de lo que se está solicitando o quienes tengan que intervenir, Ahí está. quienes A deban. ver, nosotros sabemos que el expediente tramita en la administración. ¿Sí? El expediente físico lo tiene la administración en todas las instancias. ¿Sí? Entonces, tomar vista es poder hacerse de las actuaciones, es poder acceder a ese expediente y poder conocer qué es lo que está sucediendo en el procedimiento, ¿sí? Saber en qué instancia está, saber qué prueba se produjo, saber qué prueba se ofreció, si hubo un informe de algún área, saber qué es lo que se informó, en qué instancia se encuentra, qué puedo hacer yo dentro del expediente, ¿sí? Entonces, es la posibilidad de poder eh, acceder de forma total e íntegra a las actuaciones administrativas. Y esto es importante, de forma total e íntegra.
¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden fotografiar, pueden tomar nota, pueden fotocopiarlo, pueden pedir las veces que quieran el expediente, siempre que esté a disposición y no esté a despacho, ¿sí? Para poder tomar vista de las actuaciones. Eh, y toma la vista un rol preponderante en la instancia de los recursos, ¿sí? Vieron que yo hace 3 minutos atrás le dije, por favor, tomen en cuenta que en los recursos los plazos son perentorios, ¿sí? Esa es la excepción a la regla. Bueno, sabiendo que son perentorios, supongamos que a ustedes les envían una notificación de un acto administrativo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se realizan las notificaciones. Pero a mí me interesa que ustedes sepan que en esta instancia que los notificaron de un acto administrativo, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene que a ustedes los notifiquen de un acto administrativo? ¿Qué les parece? Y tener la posibilidad de recursar en tiempo y forma, que empieza a correr una vez ¿Cómo? que esté Perdón. notificado. Poder recursar en tiempo y forma, o sea, el tiempo empieza a correr una vez que me Bien, notifican. entonces podemos decir que vamos a desgranarlo en dos partes a lo que dice Diana. La notificación va a tener dos efectos, ¿sí? El primero de ellos es que es un requisito para la eficacia del acto. Si no se notifica, el acto nunca va a poder producir efectos jurídicos, ¿sí? Esa es una de las características. La otra característica que le interesa al particular es que empieza a hacer correr los plazos administrativos para la interposición de recursos. Es decir, el día que a vos te notifican un acto administrativo, al día hábil siguiente empieza a correr el plazo para que vos puedas interponer tu recurso. Supongamos que el plazo para interponer el recurso, vamos a inventarlo, ¿no? No vamos a usar, no nos interesa que se sepan plazos de memoria, pero vamos a inventar un plazo. Supongamos que para interponer un recurso ustedes tienen 10 días hábiles administrativos, porque estamos hablando de un procedimiento, los plazos se cuentan en días hábiles administrativos. Supongamos que ustedes tienen 10 días para interponer el recurso. ¿Ese plazo les parece largo o les parece corto? A mí me parece largo. Yo, en mi caso, dependiendo del acto administrativo. Claro, también tiene que ver con Supongamos, eso, ¿no? supongamos que el Por acto ahí, administrativo está determinando la cesantía de alguno de ustedes y tenés 10 días para impugnar ese acto que te dicta la cesantía. ¿Le sigue pareciendo corto ese plazo? ¿Largo ese plazo? no, es corta, por eso, es dependiendo del acto. Parece un plazo corto, más que largo parece un plazo corto, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde está toda la información de lo que se decidió? ¿Está en el acto administrativo o está en el expediente? A ustedes le notificaron un acto administrativo. Ahora, todas las herramientas para poder impugnar ese acto, ¿están en el acto administrativo o en el expediente administrativo? Expedientes. El El expediente, expediente. correcto. ¿Por qué? Porque en el expediente vamos a encontrar cómo se produjo la prueba, los informes que se produjeron, las pericias realizadas, las testimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pareciera que ustedes necesitan ver el expediente para poder saber qué es lo que sucede. Bien, supongamos que ustedes con esa resolución que les dicta la cesantía se presentan a la mesa de entrada del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia o, bueno, no sé, del área de sumario, la dirección de sumario, lo que ustedes tengan al respecto. Se presentan y le dicen, necesito el expediente porque me acaban de notificar un acto de cesantía y necesito presentar mi recurso y se me vence en 10 días. En 8, porque ya pasaron 2, me presenté 2 días después. En 8 días vence. Y el empleado de la mesa de entrada les dice, vos sabés que el expediente acá no está, está a despacho en la oficina del director de cosas importantes y la verdad que en este momento no te lo puedo dar.
pasate la semana que viene, pasate en 5 o 6 días y te damos el expediente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les parece que sucede? No, no se puede porque estoy perdiendo el tiempo. O sea, si está O sea, despacho, no me lo pueden dar, es cierto, pero los tiempos siguen corriendo y me quedo sin tiempo. Estoy día con un abogado. Profe, le Bueno, hago una mira, consulta. después, sí, Eh, ¿Ahí es donde estamos hablando de un pronto despacho? ¿Y cuáles son las no, no, consecuencias de que, pronto despacho todavía cuáles no. son, Por- cuáles son las consecuencias de que no esté el acto administrativo, digamos? O sea, en sí, tiempo y pero el acto forma por administrativo parte de la está, administración. el Pero acto por administrativo parte, está. Que falte el pero no, pues expediente, yo decís vos lo, que no te lo puedan dar. ¿A vos te notificaron un acto claro, ¿por administrativo? qué? Nicolás, a vos te notificaron un acto administrativo. Con lo cual, eh, en pronto despacho no vas a poder pedir porque el procedimiento tuvo resolución. La resolución es cesantía. Con lo cual, el acto administrativo está. Acá la compañera dice se puede pedir una prórroga. No, los plazos, justamente en los recursos, los plazos son perentorios. Les voy Profe, a dar la perdón, respuesta a esto. ¿no hay un tiempo para Pero que entonces te lo sea tienen que dar el despacho expediente. determinado? Pero el expediente, Teresa, no Perdón. está. No está el expediente. El expediente está en otra oficina. No te lo puedo dar. Yo soy un empleado administrativo, no le puedo ir a decir al director, dame el expediente, me lo están pidiendo. El director me va a decir, y yo lo estoy analizando. No, No, pero no por eso, está. ¿no hay un tiempo, profe, perdón, no hay un tiempo estipulado por ley que lo pueden tener y se debe devolver? No, no lo dice. Bueno, le voy a dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esto? Los plazos se suspenden. El pedido de vista, el pedido de vista de que ustedes se acerquen a la administración, a la mesa de entrada, digan, quiero el expediente. La administración diga, el expediente, les dice, el expediente no está, ¿sí? Está despacho en tal oficina. El plazo para la presentación del recurso se encuentra suspendido a partir de que ustedes dicen, me presenté y el expediente no estaba, ¿sí? Y se lo sella, o le ponen, se presentó a pedir vista fulano de tal, ¿sí? Ese día se suspenden los plazos para presentación del recurso, ¿sí? Desde ese momento hasta que les entregan a ustedes el expediente, el plazo para recurrir está suspendido. ¿Qué significa que el plazo está suspendido? Que el plazo vuelve a reanudarse cuando ustedes le dan la vista, ¿sí? Que En es ese caso, diferente por a aquello. ejemplo, si está, nosotros damos el aviso, firmamos de que lo fuimos a buscar. Después nosotros tenemos que, o sea, ellos nos avisan a nosotros cuando esto, tenemos que Claro, preguntar todos los días. no, te van a Ellos tienen avisar, que te van a avisarnos. notificar. Está bien. Generalmente se te notifica tu domicilio constituido o es un domicilio electrónico y generalmente te van a decir el expediente se encuentra a la vista, pase tal día a tal hora, ¿sí? Si no pasas ese día a tal hora, ya el plazo vuelve a contar. Si habían pasado 2 días, empieza a correr el tercero, ¿sí? Pero eso es lo importante del pedido de vista. El pedido de vista lo que hace es, cuando el expediente no está, suspender los plazos administrativos. Y muchas veces lo que es de buen actuar de la administración es que cuando te dan vista del expediente, incluso el plazo queda suspendido por 1 o 2 días más, como para que vos puedas hacer el análisis del expediente y después se vuelve a reanudar el plazo, ¿sí? Pero ustedes quédense con esta idea. Pedido de vista del expediente administrativo, suspende el plazo para recurrir, ¿sí? Porque si no sería fatal prácticamente para la persona que es perjudicada por el acto administrativo, que encima que tiene 10 días, supongamos, para recurrir, además se encuentra con que el plazo corre, corre, corre y él no puede hacerse el expediente donde está todo lo importante para que él pueda hacer su defensa, ¿sí? Y impugnar o pedir impugnar ese acto administrativo. Bueno, vamos a hacer y después seguimos con lo que nos queda.
Bueno, volvemos. Quizás van a escuchar ruido de fondo porque tengo un martillo neumático en la cabeza prácticamente. En cualquier momento pasan por la pared a mi casa. Eh, pero bueno, espero que no se escuche demasiado. Seguimos. La otra cuestión de la que veníamos hablando relacionada a la vista es el tema de la notificación, que no hay que darle menor relevancia. De hecho, es, como les dije, uno de los elementos esenciales a la hora de darle eficacia, de dotar de eficacia y efectos al acto administrativo. Generalmente los actos administrativos o en general determinados actos deben ser notificados. Por ejemplo, eh, deben ser notificados obviamente aquellos actos de carácter individual que tengan carácter justamente definitivo, es decir, que resuelvan el fondo de la cuestión, aquellos que puedan modificar el curso del procedimiento, ¿sí? La prosecución de los trámites, ya sean citaciones, emplazamientos, vistas, traslados, ¿sí? Que puedan generar efectos jurídicos. Y sí, lo que se sostiene es que tanto en la normativa provincial como en la normativa nacional, las notificaciones deben contener en primer orden los fundamentos que dan origen a la decisión que se toma y en segundo lugar deben ser obviamente acompañados por la parte dispositiva del acto que se va a notificar, es decir, lo que se resuelve con ese acto administrativo. Entonces, sabemos que como requisito principal debe acompañarse los fundamentos, es decir, los motivos que dieron origen a esa decisión y obviamente la decisión adoptada. Eso tiene que estar sí o sí en la notificación. Por otra parte, los medios de notificación son variados, ¿sí? Tenemos notificaciones a través de cédulas papel, el acceso directo que puede hacer a través del pedido de vista, el particular, eh, obviamente la cédula electrónica que hoy está tan en boga y que se utiliza muchísimo, principalmente en los procesos judiciales, pero también la administración ha avanzado bastante en ese sentido. Eh, y no obstante ello, lo que nos importa es los efectos que tiene, ¿sí? La notificación. Pareciera ser el corazón de todo acto, porque sin la notificación el acto no va a generar efectos, ¿sí? Entonces es importante que sepamos que la notificación cumple un rol muy importante. Otra cuestión que es importante advertir es que a nivel nacional principalmente, pero en un montón de jurisdicciones o de normativas relacionadas a los procedimientos administrativos, se exige además de que el acto de acompañar, obviamente, los fundamentos y la parte dispositiva o lo que resuelve el acto administrativo, también en algunas jurisdicciones y en especial en Nación, se exige que el acto administrativo sea acompañado de la información que diga si es un acto que agota la vía administrativa, ya veremos qué es agotar la vía administrativa, los recursos que puede interponer y el plazo que tiene para hacerlo. Y esto tiene que ver un poco con esta cuestión del informalismo y la no necesidad de tener eh, asesoramiento o patrocinio letrado. Es decir, la administración tiene que informarte qué recursos, qué herramientas tenés para impugnar ese acto, si ese acto ya no es impugnable porque es dictado por la autoridad de mayor jerarquía que agota la vía administrativa y con qué plazo contás para poder interponerlo. En Nación, si la notificación no es acompañada de esta información, la notificación es nula. ¿Y qué efectos tiene que la notificación sea nula? Que el acto nunca va a ser eficaz, ¿sí? Y que obviamente los plazos no van a empezar a contarse. Esto lo que pareciera es que a través de esta decisión, la intención es proteger al particular, ¿sí? Que debe enfrentar a la administración sin patrocinio letrado y se le exige, bajo pena de perder su derecho, que tenga que presentar un recurso. Entonces, lo que se le exige a la administración, por otro lado, es que bajo pena de nulidad del acto, es decir, que el acto no produzca efectos, la notificación debe ser acompañada de estos requisitos. Otro de los principios de los que hablamos fue el que hablamos al principio de la clase, que fue la instrucción e impulsión de oficio, y está muy vinculada con la producción de la prueba.
En relación a la prueba en todo procedimiento administrativo, debemos saber que, no obstante que la puede ofrecer el particular, si el particular puede además producir algún nivel de prueba, la obligación, la carga de producir la prueba recae sobre la administración, ¿sí? Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque generalmente lo que está en juego es el interés público en los procedimientos. Entonces, quien tiene la necesidad de poder demostrar qué fue lo que sucedió realmente, lo que se llama la verdad material de los hechos, es la administración. Necesita demostrarlo porque en juego está el interés público. Entonces, no obstante que el particular pueda ofrecer y pueda producir prueba, la obligación de hacerlo recae sobre la administración, ¿sí? Después van a encontrar, sobre todo en la clase de Vallefín, cómo se valora la prueba en los procedimientos administrativos. Quédense con que se utiliza la regla de la sana crítica, que es la capacidad de poder valorar la prueba que considera más pertinente, y esa es la que tiene que manifestar la autoridad a la hora de decidir. No necesariamente toda la prueba que utilizó, sino la que considera más relevante al efecto. Sí que la diferencia la parte de la prueba legal o el método de la prueba legal, que ya por ley viene establecido el valor que se le debe dar a determinada prueba, y del método de la libre convicción, en la cual no se le pone ningún lineamiento al que va a resolver y simplemente lo hace por sus convicciones y por la forma de razonar en el momento respecto a la prueba que fue presentada. Es un punto intermedio el principio o la regla de la sana crítica. Bueno, y sí algo que esto es, obviamente en nación, esta forma de valorarlo, en provincia aparece en el artículo 58 de la ley de procedimiento administrativo de Buenos Aires, la expresión o como que la apreciación de la prueba se va a realizar al razonable criterio de libre convicción. Pero ahí se agrega esta cuestión de razonable que parece abrirle la puerta al criterio o a la regla de la sana crítica. Pero esto es muy técnico y es muy de abogados, no les interesa tanto a ustedes. Simplemente sepan que generalmente la prueba se pondera en razón de la regla de la sana crítica. Por último, a mí me interesa, antes de entrar en recursos, que nosotros podamos establecernos como una línea temporal del procedimiento y de las instancias con las cuales nos vamos a encontrar. Entonces me interesa que siempre puedan construir un ejemplo en el cual puedan ver estos pormenores del procedimiento. Y sobre todo vinculado a los principios que rigen los procedimientos administrativos. Siempre nos gusta construir o que ustedes construyan un ejemplo, por ejemplo, y yo les armo uno para poder graficárselos, esto que veníamos hablando de requerirle algo a la administración, ¿sí? Reclamarle algo, hacer un reclamo, un pedido. Supongamos que vamos ante la administración, nos presentamos y le pedimos que nos den determinado medicamento, ¿sí? Vamos al Ministerio de Salud, tenemos un pariente enfermo, necesitamos determinada medicación que no podemos conseguir, la obra social no cubre, etcétera, etcétera. Nos presentamos ante la administración, nosotros presentamos un escrito, ¿sí? Explicando que su hijo necesita tal medicación, que fue diagnosticado con tal cosa, que la obra social no se lo cubre, que tiene necesidad de que sea atendida tal necesidad, justamente por el riesgo de la salud que implica la vida de su hijo, sin pensar que esto va siempre generalmente por un recurso de amparo, ¿no? Pero bueno, es para armar un ejemplo. Piénselo que puede ser una cuestión de, no sé, que lo que hablamos hoy temprano, que retiren un árbol de su vereda, pero es para armar un ejemplo. Bien, se presentan, establecen todos los elementos de por qué la necesitan, acompañan la historia clínica, acompañan radiografías, estudios de sangre, prescripción médica, estado de salud de su hijo, etcétera, etcétera.
Esa es la primera presentación que da inicio al procedimiento. ¿A partir de qué? De un reclamo que ustedes realizan. Supongamos que la administración lo toma y ahí empieza la administración a generar un procedimiento o a impulsar ese procedimiento por diferentes instancias. Entonces lo manda a una auditoría. La auditoría verá la documentación y elaborará un informe. Lo manda al área de presupuesto. El área de presupuesto elaborará un informe y dirá si es factible o no el poder darles ese medicamento. Lo mandará al hospital donde está el chico para pedir más prueba documental respecto a la salud y a la viabilidad de que no haya otro tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Mandará un escrito a la obra social pidiendo explicaciones de por qué no lo cubre, etcétera, etcétera. Pasan esas situaciones y ya hay determinada prueba recabada en la cual a usted lo notifican de que se ha producido toda esta prueba y que se abre la instancia de los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Es la posibilidad que tiene la persona de poder merituar todo lo que sucedió en el expediente. Ese informe del área de presupuesto, el informe de la auditoría médica, el informe que elaboró o la historia clínica que envió y la documentación que envió el hospital, lo que dijo la obra social, etcétera, etcétera. Con todo eso, ustedes van a armar un nuevo escrito que se llama alegato, en el cual van a intentar merituar todo eso que se dijo y explicar por qué el funcionario competente tiene que dictar el acto en el sentido que ustedes crean correcto. ¿Sí? Una vez pasada la instancia de que ustedes presentan los alegatos, pasa a dictamen del servicio jurídico permanente. Los servicios jurídicos no son más que aquellos que dictan dictámenes jurídicos no vinculantes para la autoridad sobre el marco legal que rodea a la petición que se está haciendo. Y una vez Walde, no hiciste bizcochito casero, que nada, no sale contaste con el legal, dictamen nada. del servicio jurídico, pasa al funcionario competente para que dicte el acto. Mirá, En este caso podrá ya te ser un llevé acto al chico, autorizando la una factura medicación ilegal. o un acto rechazando el pedido de la medicación. Bueno, ¿están preparados para Así, No sé. cambiando el Ah, ejemplo, vendan? es generalmente un procedimiento Se va a administrativo. acabar el mundo. ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene una instancia donde nosotros presentamos un requerimiento, a vos te tocó más o menos. una instancia de apertura a prueba, Después, ¿sí? ahora me tocó este. ¿Sí? Lo que es tecnología. Cerrada la instancia de apertura a prueba, Claro, pero la instancia de los alegatos, No tengo mucho chamullo. posterior a eso, Son dictamen cosas que lo tenés que jurídico decir. del Yo Servicio vengo de Jurídico memoria, Permanente pero sí con conceptos como y que. cierra O sea, con el no acto podés chamullar, administrativo boludo. de la Vos sí, autoridad seguridad competente. física y seguridad, ¿qué te tocó? ¿Se entendió esto? Nena. Sí, profe. Así se estructura un procedimiento administrativo en la generalidad de los casos. Obviamente, después tenemos procedimientos especiales que tienen otras formas o otras características, pero generalmente cuando hablamos de un procedimiento general está estructurado de esta forma. Esto igual. Presentación, requerimiento, apertura a prueba, alegatos, dictamen jurídico y acto Me dijeron administrativo. que ya no iba más. ¿Sí? El último que mandamos. Ahora bien, ¿Ah, sí? supongamos, Igual para mí estaba un poquito mal porque decía. bueno, más y algo, general algo, y eso. algo importante para aclarar, este procedimiento que yo les di como ejemplo tuvo una Pero eso conclusión, no tiene nada que ver con si nosotros. se quiere, de modo normal, es decir, cerró con un acto administrativo que resolvió el fondo de la cuestión. Hay veces que los procedimientos pueden darse su cierre de modos anormales, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, hay desistimiento de la acción o del derecho por parte del particular. Ese sería, el desistimiento sería el modo anormal de cierre de un Le procedimiento. pusieron mucho. Pero y quedémonos nada que con ver el cierre lo normal, que pensaba es el la que profesora generalmente Corina. pasa y el que Me nos parece interesa a que a mí nosotros. era muy poquito y era. Supongamos, y esto ya lo venimos hablando en la clase, que el acto administrativo fue dictado por el secretario de Salud, Pero somos los ¿sí? primeros o. Y les rechazó el acto. Él les rechazó el pedido, el Nosotros requerimiento. somos el uno. ¿Qué instancia viene acá? Fuimos al 6, después se sorteó, quedamos el 1. ¿Qué dice? No sé, ¿qué instancia qué? ¿Qué les parece? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué dice? Y apelar esa decisión.
¿Cómo? Esta tonta de apelar esa decisión. Croacia que preguntó, Bueno, decía, ¿qué no hace trabajo práctico? busquémosle la palabra de la que venimos utilizando para decir esto de apelar esa decisión. ¿Cómo le decimos? Tiene un Recurso. recurso. ¿Dónde está esa? Recurso. No Recurso. sé, está. Recurso administrativo. Esa era buena, ¿no? Me arregó, Palabra fundamental de esta parte de la materia. Ah, Teresa. Recurso Está administrativo. arrancando la argolla, ¿Sí? Teresa. ¿Qué ¿Cómo querés? se impugnan los actos de la administración? A través de los recursos administrativos. ¿Sí? Ya le robó toda la tarde. Obviamente, los recursos pueden utilizarse para impugnar actos de carácter individual o actos de carácter general. Después te queda ¿Sí? tomando mate y se va a Francia. Generalmente se impugnan actos de carácter individual, pero bueno, puede suceder que impugnemos un reglamento. Vende, le pone ahí qué sé diseño de yo. evaluación. Pero generalmente quedémonos con que impugnamos actos de carácter particular o individual. Entonces, a esta altura recorrimos todo el procedimiento, nos dictaron un acto, ese acto no nos gusta, o el acto no es que no nos gusta, sino que no nos reconoce el derecho que estamos reclamando, Bueno, no sé si toma asistencia. y lo vamos a impugnar con un recurso. Una aclaración importante, son recursos administrativos, y esto márquenlo con fibra, con resaltador, con todo. Recursos administrativos se presentan en el ámbito de la administración pública. No es en la justicia esto, es en la administración pública, ¿sí? Lo hacemos dentro de la esfera de funcionamiento de la administración pública. Respecto a los requisitos de cómo debe presentarse, principio de informalismo, lo que veníamos hablando. ¿No te ¿Sí? contestó nada? Si el recurso está mal calificado, lo debe recalificar la administración, pero nunca rechazar por eso. A la madrugada. Rivero ya lo contestó. A mí también. Ahora bien, ¿Ah, sí? recordemos que los plazos para interponer recursos Decime, son perentorios, habíamos dicho, ¿sí? dice, Hay diferentes tipos de recursos. No, te pone Tenemos excelente el trabajo. los más importantes, vamos a hablar en esta clase, y no nos interesa el resto. Recurso de reconsideración, Que lo prepares para cosas. en provincia el recurso de reconsideración se llama recurso de Que lo revocatoria. proponga para la ¿Sí? TFI. Tesis. Recurso jerárquico. Y después existe un tercer recurso que se llama recurso de apelación en provincia y de alzada en nación. Pero yo puse. Vamos con el primero. ¿Vos de qué El sos? recurso de reconsideración, supongamos que el secretario fue el que nos dictó el acto, se presenta ante el mismo Sí, ya estaba. funcionario, el mismo órgano, que el es ese. secretario, No. y el que va a resolver ese recurso es el mismo secretario. ¿Sí? La misma persona va a resolver. ¿Qué le vamos a pedir? Che, reconsidera la decisión que tomaste, porque la verdad creo que te equivocaste en esto y en esto, porque no ponderaste esta prueba y esta prueba. ¿Sí? Porque malinterpretaste el informe que de fojas tanto a fojas tanto. Pero se lo estoy diciendo al mismo funcionario que decidió. Los ingresos, ¿Sí? traslados. Después está el recurso jerárquico. El 28 metió un preso, boludo. ¿Qué es el recurso? Que se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto, el secretario, pero este tiene la obligación de elevarlo a su superior jerárquico, el ministro, para que resuelva. ¿Sí? La decisión que tome el ministro en relación a ese recurso jerárquico agota la vía administrativa. Y resalten, recurso jerárquico agota la vía administrativa. ¿Qué significa que agota la vía administrativa? Que ya no hay nada para hacer dentro del ámbito de la administración. Si quisiéramos hacer algo contra ese acto, tenemos que ir a la justicia. Y ahí pediremos la nulidad del acto. ¿Sí? Pero ya fuera de la administración. Ya no estamos en la administración. Vamos a pedir la nulidad del acto en el ámbito de la justicia. ¿Sí? En el Poder Judicial. Ya dentro de la administración no nos queda nada por hacer. ¿Mm? Pero es importante esto del agotamiento del acto administrativo, porque si no se agota la vía administrativa, no podemos acceder a la vía judicial. ¿Sí? Y recuerden que los plazos para recursos son perentorios.
Entonces, si yo no presento el recurso jerárquico en plazo, Te fuiste a sentar. dejé pasar el plazo, pierdo el derecho a recurrir por recurso jerárquico, con lo cual nunca voy a agotar la vía, con lo cual nunca me va a habilitar la vía judicial. Tan apretado te tiene. ¿Se entiende esto? Es importantísimo, ¿no? Hace que fueron eso. Entonces, O sea que sí o sí hay que agotar esa vía para pasar luego al... a la vía judicial. Sí. El último recurso, el de alzada o apelación, Yo no sabe nada de la alzada en nación, apelación en provincia, es el recurso contra los actos definitivos de órganos o de autoridad superior de entes descentralizados, ¿sí? que se interpone para ser resuelto por el ministro del ramo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos en Provincia de Buenos Aires, ARCA. ARCA es un ente descentralizado del Ministerio de Economía, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es descentralizado? Que tiene personalidad jurídica diferente a la del Ministerio, que el Ministerio es Provincia de Buenos Aires, ARCA no es Provincia de Buenos Aires, es una persona jurídica distinta, tiene su propia personalidad jurídica. No obstante eso, existe un control de tutela. El Ministerio de Economía tiene cierto control sobre las decisiones sobre lo que hace la persona jurídica. Dije ARCA, perdón, era ARBA. ARCA es nazi. Sobre lo que hace ARBA, ¿sí? ¿Qué cosa? Entonces sucede que muchas veces los actos administrativos a los cuales llegamos por recurso jerárquico ante la autoridad máxima de ARBA, nos queda una vía más, que es la vía del recurso de apelación, ¿sí? ante el ministro del ramo. Es decir, en este caso, el Ministerio de Economía. Podrá, si depende de otro ministerio, será el otro ministerio. Y resuelve sobre la cuestión en particular. Información importante, siempre tienen que ser cuestiones de legalidad, no de mérito, oportunidad y conveniencia. De todas formas, respecto a estas cuestiones tan minuciosas de los recursos, tienen los textos que le subimos y además tienen 2 cuadros sobre los recursos, sobre contra qué actos, qué tipos de actos se presentan y qué tipo de resoluciones generan, ¿sí? Vayan a esos cuadros que le subimos. Por último, y lo último que vamos a ver, es que yo les dije que si nosotros no presentamos el recurso en plazo, el derecho está caído, ¿sí? Porque es perentorio el plazo en el marco de los recursos administrativos. Si el recurso es presentado fuera de plazo, generalmente, salvo que haya una prolongada dilación por parte del administrado que lo presenta 3 meses después el recurso, o que hayan ya por cuestiones de motivos de seguridad jurídica, la administración puede tomar esa presentación, que uno quiso decir un recurso administrativo, como denuncia de ilegitimidad, ¿sí? ¿Qué es la denuncia de ilegitimidad? Es una presentación con intenciones de impugnar un acto administrativo que fue presentado fuera del plazo para recurrir, ¿sí? Ahora bien, no confundir la denuncia de ilegitimidad con los recursos administrativos propiamente dicho, porque la denuncia de ilegitimidad, si bien la administración se va a pedir y va a decir si tiene razón o no el administrado al intentar impugnar ese acto administrativo, no logra agotar la vía administrativa. Con lo cual, esa decisión en la resolución de esa denuncia de ilegitimidad no va a ser posible que sea impugnada en sede judicial, ¿sí? Con lo cual, no es un recurso porque no llega a agotar la vía administrativa, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran aportar? Profesor, repetir de vuelta lo de la denuncia de legitimidad. Sí, la denuncia de legitimidad opera cuando uno presenta un recurso contra un acto administrativo, intentando impugnar un acto administrativo, pero de forma extemporánea, fuera del plazo establecido para presentar el recurso. La administración, en esos casos, tiene la opción de tomar esa presentación y darle el carácter de denuncia de ilegitimidad,
¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Toma el reclamo, la denuncia esta que está diciendo que el acto tal está mal dictado, que hay que dictarlo en otro sentido. La administración lo toma, lo analiza y se volverá a expedir. Se puede expedir favorablemente con lo que pidió el particular o se puede expedir de forma negativa, diciendo no tenés razón. Si le dice no tenés razón al particular, el particular, esa decisión no va a poder intentar pedir su nulidad en el ámbito judicial, en la vía judicial, porque la denuncia de ilegitimidad no agota la vía administrativa como sí lo hace el recurso jerárquico. ¿Sí? Entonces, esa denuncia de ilegitimidad fue su última instancia. No va a poder ir a la vía judicial. ¿Se entiende? Fernando. No, No, perro, boludo. ¿Eh? Sí, ahí. Esta se llama Bien. Mina. Ay, chiquito. ¿Alguna consulta más? Si no, pasamos lista. Listo, pasamos lista, hijo. Sí, pasamos lista, hijo. Pasemos lista. Bueno, paso lista. ¿Está bien? ¿Vos? Igual de para Sabe otra cara. Y así carga. Porque ellos ya lo generaron. ¿Qué? ¿Estás pasando lista así, verdad? Empezamos a pasar lista. Vamos a apretar acá. No vio de cuándo lo cambiaron 100. Un segundo, estoy buscando. Ay, ya, prendido. Bien. Aramendi Melody. Presente, profe. Bien. Burgos Augusto. Presente, profesor. Melia Pablo. Presente, profesor. Sicora Nadia. ¿Sicora? ¿No? Collazo Juan Pablo. Coronel Cristian. Presente, profesor. Díaz Florencia. Waldemar, el último. Pasó mañana, te tocó asistencia vos. Y casual. Díaz Vanessa. Duarte Pablo. Presente, profesor. Fiordomi Jennifer. Sí, decís presente, querido. Flores Alejandro. Ah, Waldemar, ¿viste? Flores. Con tu cámara. Estamos cruzando. Girón Cintia. Godoy Walter. ¿Flavia viene? No lo intenté. González Nicolás. Presente, profesor. Guerrero Valdemar. Presente, profesor. Waldemar. Linares Diego. Presente, profesor. Magnone Damián. Girón presente. ¿Cómo? Girón presente. Girón. Girón. Profesor Fiordomi nombró. Sí, yo te nombré. Estás presente igual porque te admití recién. Guerrero Valdemar. Ya lo dije. Profesor, Linares presente, Diego. Guerrero. Guerrero, presente. ¿Cómo? Perfecto. Linares Diego. Presente, profesor. Presente, profesor. Magnone Damián. También. Medina Flavia. Flavia. Presente, profesor. Molinari Alberto. No creo que venga. ¿Dónde vive ella, pobre?
Pedernera Cintia. Presente, profesor. Bien. Pereira Nicolás. Ah, Portas Geraldine. Presente, profesor. Roacio Dayana. Presente, profe. Rodríguez Daniel. Presente, profe. Salafia Paola. Presente, profe. Valdés Luisa. Presente, profe. Vázquez Teresa. Presente. Vilca Romina. presente, profesor. Perfecto. Vivoda Hernán. Weyman Analía. No estaba bueno, digo vivo. ¿Qué pasó? No, no estuvo, pues sabes qué pregunta. Welsh Mariela. Vamos a probar como lo historia. Bueno, chicos. Profe, ahí Bueno, escribieron en el chat sí, de un chico que no tenía Collazo. audio. Bien, Collazo, listo, perfecto. Bueno, chicos, nada, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, voy a dormir un rato. Encima son en 40, dale. ¿Cómo van a hacer? ¿Quién va a presentar la...? ¿Flavia no viene entonces? Che, ¿y cómo va a ser para presentar la porquería esa? ¿Qué dice este Gil? No le avisan que estoy presente, pero no me manda el audio. Pala, no sé ni quién son. Juan Pablo. Mercedino. ¿Qué? No eran.